Que Dios quiere que tengas tu propia casa, Dios quiere que tengas tu propio apartamento, Dios quiere que tengas tu propia bodega, tu propia empresa. Dios ya te escuchó y Dios te dice que Él te va a dar tu casa. Yo le voy a regalar la casa esa, ¿sí? Y solamente el precio que le voy a dar es solamente le voy a vender la pura tierra, las 11 hectáreas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo creerle a Dios por casas, terrenos y propiedades. Así que quédate sintonizado que esto va a estar súper bueno el día de hoy. Bueno, oigan, fíjense que este tema que vamos a estar hablando del día de hoy nos incumbe a todos, es súper importante para todos nosotros, porque ¿quién no quiere tener una casa? Todos estamos necesitando una casa, un terreno, una propiedad para algún negocio, alguna empresa, algo que necesitas hacer. Y el día de hoy, oye, quiero hablarte de este tema. Fíjate que la escritura dice que fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, necesitamos escuchar promesas de la palabra de Dios para darte cuenta de qué está disponible para ti. Y te voy a decir, lo que vamos a estar hablando el día de hoy está mucho en todas las escrituras. Es algo muy chévere, es algo que va a ser de mucha bendición para ti porque te va a dar la fe y la confianza para creerle a Dios por ese terreno, esa propiedad, esa casa, ese apartamento que estás necesitando. Y yo sé que lo vas a disfrutar después. Voy a empezar con esto, fíjate. Me acuerdo que hace unos años atrás, em, mis papás fueron a ver una finca, un terreno. Yo soy mexicano, entonces mi familia está en México. Entonces, haz de cuenta que fueron ellos, mis padres, a ver un terreno, tal vez eran como 5 hectáreas, una cosa así. Y estaban allá y fueron con la vendedora y todo. No les gustó, la ubicación estaba buena, pero no les gustó que no tenía agua, no tenía luz, no tenía facilidades para llegar y todo. Entonces no quedaron convencidos. De pronto la vendedora voltea con ellos y les dice, oigan, pero no les interesa una propiedad, miren, por aquí hay una cerca, pero esta tiene una casa. Y mi papá dijo, no, 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 a nosotros no nos interesa ninguna propiedad que tenga una casa, solo queremos el puro terreno, el puro lote. Pero mi mamá fue diferente, mi mamá dijo, no, sí, vayamos a verla, claro que sí, vamos a verla. Y mi papá, no, hombre, no, no, sí, vamos a verla. Bueno, total, terminaron yendo. Resulta que era una finca, un ranchito, como decimos en México, que tenía 11 hectáreas y aparte una casa en ella. Entonces, haz de cuenta que ellos llegaron a esa propiedad y la vieron y es una casa hermosa y una casa bien bonita. El pasto alrededor estaba todo crecido porque tenía mucho tiempo que los dueños no venían. Y para contarte algo de la historia esta, fíjate que esta casa era de un señor mexicoamericano. Él se había ido a vivir a los Estados Unidos y él quería una casa americana en México. Entonces él compró 2 camiones de Lowe's, así de esa tienda de construcción, llenos de todos los materiales, madera, tabla roca, metal, todo lo que iban a necesitar, las ventanas, las puertas, todo eso llenó 2 camiones grandes y los trajeron, cruzaron la frontera y trajeron todos los materiales aquí a México para construir esta casa con planos americanos, diseño americano, todo. Entonces construyeron esta casa carpinteros americanos también, hasta los trabajadores los trajo y todo, y haz de cuenta que es una casa, entras y hasta huele como a casa americana, tiene cierto olor en particular por los materiales. Total, oye, pues mis papás ven esta casa y pues no, y cuesta un montón de dinero. Entonces, en fin, la caminan, la ven y todo, solamente por el lado de afuera, porque tenía tablas, porque este lugar, por causa de la inseguridad en México, pues habían cerrado esta casa. Resulta que esa casa llevaba 10 años sellada. Los dueños se habían ido para Estados Unidos por temas de inseguridad y todo. Y era una casa relativamente nueva, casi nueva, oye, casi no la habían estrenado. Total, ya preguntan mis papás el precio está muy alto, no estaba fuera del alcance de mis papás. Pero en fin, ya cuando se van a ir, mi papá le da una propina buena al mayordomo, al que está ahí cuidando el lugar, ¿no? Y se van y ese mismo día por la tarde, este señor, el mayordomo, le llama a mi papá y le dice, don Fernando, fíjese que usted me cayó muy bien, se ve que ustedes son muy buena gente.
¿cuánto les están pidiendo por esta casa? Total, mi papá ya le dijo y dijo, no, hombre, no, 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 mire, déjeme, déjeme platicar con el dueño y lo voy a poner en contacto con él. Total, se ponen en contacto al dueño directamente con mi papá, se ponen a platicar, se ponen a hablar. Y el hombre es un creyente, es un cristiano, alguien que cree en Dios, y el hombre es sumamente contento de conocer a mi papá, porque mi papá pues ha predicado en cárceles, ha ganado muchas almas para Dios, nos apoya, siempre me ha apoyado a mí económicamente para poder estar en el ministerio, es un patrocinador de este ministerio en el que estamos, en fin, y en fin, todo esto, y dice este señor, mire, ¿sabe qué? Estoy muy contento de conocerlo, yo se la quiero vender a usted, y así, así. Total, les dan un descuento como del 50%, ¿sí? Y luego después este señor le dice, mire, es más, vamos a hacer una cosa, dice, yo le voy a regalar la casa esa, ¿sí? Y solamente el precio que le voy a dar es, solamente le voy a vender la pura tierra, las 11 hectáreas que están ahí. Entonces la casa se la voy a regalar. Ahora sí, hablando con un señor americano que calculó cuánto podría costar esa casa ahorita costaría como $500,000, ¿sí? En este momento construirla. Entonces, si te puedes imaginar, oye, les vendieron a mis papás todo esto, las 11 hectáreas con la casa puesta al precio de la pura tierra. Es como que la casa se la regalaron. Ahora quiero decirte que esa casa tenía 10 años, te digo, de construida. 10 años anteriores mi papá tenía su oficina y me acuerdo que no tenía ni aire acondicionado. En la parte donde venimos de México está muy caliente. De hecho, no podías ni poner tus manos en el escritorio de lo caliente que estaba. No venían clientes. Era una situación muy difícil. Mi papá estaba clamando a Dios para que ese negocito arrancara, para que funcionara y todo. Y parecía que no iba a funcionar. Y en el tiempo más difícil, en una crisis económica tan dura y tan difícil como la que estaban pasando mi familia, yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese tiempo. Fíjate que en ese mismo tiempo Dios estaba construyendo la casa para ellos, esta casa en el campo. Ahora mis papás tienen una casa en la ciudad y ahora tienen esta casa en el campo que Dios les dio. Así que quiero animarte, oye, quiero decirte que puede que estés pasando por una crisis económica, por un tiempo bien difícil, pero quiero que recuerdes que Dios está pensando en ti y que Dios está planeando algo súper chévere, súper bueno para ti. Sí, entonces estamos hablando de cómo creerle a Dios por casas, terrenos y propiedades. Primero quiero decirte que Dios quiere que tengas tu propia casa, Dios quiere que tengas tu propio apartamento, Dios quiere que tengas tu propia bodega, tu propia empresa. Bueno, no lo tengo esto aquí en mis notas, pero tengo muchos ejemplos de mi papá porque pues él ha usado su fe por muchos años creyéndole a Dios y todo, y han visto mis padres, han visto la mano de Dios. Yo también tengo otras historias que te contaré. En fin, fíjate que una vez mi papá ya estaba en ese negocio, las cosas estaban un poquito mejor, pero estaban alquilando en este cuartito. Y una vez mi papá voltea con mi hermano y le dice, oye Fer, mi hermano se llama Fernando, oye Fer, ¿por qué no tenemos nuestra propia bodega? Y, y en total, terminaron ese día la jornada de trabajo y se fueron mi papá y mi hermano a buscar terrenos, oye. Y fueron manejando, 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 hasta que finalmente llegaron a una parte hacia donde la ciudad está creciendo, que es el norte de la ciudad. Y total llegaron ahí y mi papá llegaron a un lugar de un amigo de mi papá y llegó y frenaron ahí y preguntaron, oye, ¿no hay algún terreno por aquí? Y no, sí, mira, aquí está el del vecino, esa. En fin, Dios les abrió la puerta para hablar con el dueño directamente. Y te voy a decir, Dios proveyó ese terreno para el negocio de mi papá. Era un lote así solo. Y luego después Dios les permitió comprar el de al lado y comprar el de atrás. En fin, total tienen como 3 o 4 lotes juntos que pudieron comprar para. Entonces, mi papá pudo construir 2 bodegas ahí para su negocio por la mano de Dios, ¿sí? Dios también, mientras que estaban construyendo esas bodegas y ese negocio, Dios tocó el corazón de nuestro pastor en nuestra iglesia y el pastor le dijo, ¿sabe qué? Usted preocúpese por el material, yo le pongo los trabajadores. Y nuestro pastor, de hecho, el pastor Bobby Crow, puso
puso albañiles y trabajadores, gente que estaban edificando el lugar, como por 6 meses, oye, de trabajo gratis para bendecir a mi papá. Ahora era una bodega grande, entonces en los 6 meses no terminaron, todavía le faltaba más. Pero Dios proveyó el trabajo, Dios proveyó los materiales, Dios quiere que tengas tu propio lugar, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 28 dice que nosotros prestaremos y que no pediremos prestado. Y entonces no te estoy diciendo que sea un pecado el pedir prestado, pero definitivamente no es lo mejor que Dios tiene. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene una propiedad excelente. Dios tiene, ¿por qué no creerle a Dios por lo mejor? Tú puedes vivir acá en el nivel más bajo donde no tienes suficiente. Tú puedes creerle a Dios por lo suficiente, donde apenas cubres lo que necesitas. Te llegan 30 y gastas 30. O puedes creerle a Dios por el más que suficiente, ¿sí? Donde tienes una sobreabundancia, o puedes creerle a Dios por lo mejor. Y lo mejor es lo que Dios tiene para ti. Porque si eres hijo de Dios, hija de Dios, déjame decirte, eres una princesa, eres un príncipe de Dios, eres un hijo de Dios. Y Dios, dice la Escritura, que del Señor es la tierra y su plenitud. También dice la Escritura, la plata y el oro son míos. Entonces no hay escasez de recursos. ¿Sabes qué es lo que hay a veces? Escasez de fe. A veces por eso el Señor reprendía a los discípulos y les decía, ¿dónde está su fe? Les decía, hombres de poca fe. Decía, si puedes tener fe como el tamaño de un grano de mostaza, nada te será imposible. En fin, entonces primero Dios quiere que tengas tu propia casa. Primera de Crónicas 17:10, la última parte, Dios le estaba hablando a David y le dice, te hago saber además que Jehová o que Dios te edificará casa. Dios te edificará casa. Dios se encarga de edificarla solamente por amor a ti. Fíjate que te voy a contar. Una vez mis suegros, estoy casado con una mujer magnífica, es una gran bendición para mí, es hija de misioneros y estos misioneros viven en Colombia, los que son mis suegros ahora. Y pues bueno, ellos siempre habían querido tener su propia casa y todo, finalmente pudieron comprar un apartamento. Ahora ellos estaban entre comprar un apartamento en un lugar cerca de su trabajo, donde estaban sirviendo en un instituto bíblico, o podían comprar un apartamento en otro lugar que se veía más lejos. Y por algún motivo, oye, bueno, no por algún motivo, sabemos que es Dios, no sintieron comprarlo cerca del trabajo, sino comprar aquel apartamento que estaba lejos. Total, terminaron comprándolo, oye, y empiezan a vivir ahí y todo eso. Y de pronto empiezan a escuchar ruidos de máquinas y empiezan a escuchar camiones y aquí como le dicen volquetas aquí en Colombia y todo. Entonces empiezan a escuchar todos estos ruidos y todo. Y pues, ¿qué está pasando? Empiezan a preguntar y resulta que enfrente de ese apartamento que habían comprado estaban construyendo un centro comercial de esos grandes, oye, de esos que están llenos de tiendas, de esos que tienen como 3, 4 pisos y aparte 2 o 3 pisos de estacionamiento, de parqueadero. Oye, pues cuando construyeron eso aquí en Medellín, el valor de ese apartamento se multiplicó como 3 veces. El sueño de ellos no era un apartamento, el sueño de ellos era tener su propia casa. En fin, es una historia muy larga, pero para no hacer el cuento tan largo, ellos empezaron a ir a las montañas afuera de Medellín, querían un hogar campestre. Una ocasión, una mujer que se llama Cindy Jacobs, que es una profeta de Dios, una mujer que habla de parte de Dios y da unos mensajes muy tremendos de Dios. Un día mi suegra, Bárbara, estaba sentada ahí entre la congregación, entre la gente, y Cindy le dio una palabra de Dios y le dijo, Dios ya te escuchó y Dios te dice que Él te va a dar tu casa. Sí, era una promesa de Dios. Entonces Bárbara se tomó de ahí, aparte de las escrituras y todo. Finalmente encontraron el terreno. Alguien se los vendió a un precio de una súper bendición. Pudieron ellos vender su apartamento. Compraron ese terreno, remodelaron la casa, movieron la tierra. Y en fin, es un lugar espectacular. Oye, tiene un río que pasa por un lado, tiene un lago. No, es una casa súper, súper linda. Y Dios va a edificar tu casa si tú te atreves a creer. Ahora te voy a decir, las mujeres necesitan un nido donde tener la familia, donde crecer la familia.
Ellas a veces necesitan más esa estabilidad que nosotros los hombres. Nosotros los hombres podemos vivir ahí en un cuartucho ahí, puede ser un gallinero y un techo de lámina y lo que sea, y con que sea un catre, con que sea un colchón en el piso, ahí dormimos y no nos importa porque todo el día estamos fuera. Pero ellas no, y ellas quieren adornar, ellas quieren decorar, ellas quieren construir, ellas quieren que sus niños estén seguros. Entonces es algo muy importante, ¿sí? Ahora te voy a decir, Jesús tenía su propia casa también. Por ejemplo, en Marcos 2:1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. De hecho, hoy en la mañana estábamos leyendo en el libro de Lucas de cómo Jesús estaba en su casa, y esa fue la casa donde vinieron los 4 hombres con el paralítico, y estos hombres se subieron al techo y rompieron el techo y bajaron al paralítico. Entonces Jesús no se enojó, Jesús no se molestó porque era su propia casa. Imagínate. También otra, Mateo capítulo 4, verso 13, dice que Jesús dejó Nazaret, que es el lugar donde fue criado, y vino y habitó en Capernaum. Entonces Jesús no era un habitante de calle, Jesús no era alguien que nada más vivía así como ves a los indigentes en tu ciudad, que ves ahí que tienen los cartones ahí encima y viven en un plástico y no tienen ni zapatos ni nada. No, 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 o sea, Jesús era un hombre bendecido, Jesús era el Hijo de Dios, él tenía, déjame decirte, un hombre que multiplica peces, que multiplica panes, un hombre que convierte agua en vino, que camina sobre las aguas. Esa es la prosperidad de Dios, ¿sí? Entonces, que tenía una ropa que era de una sola costura, desde arriba hasta abajo, que los soldados, cuando crucificaron a Jesús, no quisieron rasgarla, no quisieron romperla. Dijeron, mira, ¿sabes qué? Echemos suertes, vamos a echar unos dados o lo que sea, a ver quién se queda con ella. Tú solamente, la gente apuesta cuando quieren ganar algo más bueno, algo mejor que lo que ellos tienen. ¿Te has fijado? Cuando la gente va a casinos, cuando la gente apuesta en caballos, es porque quieren ganar algo que ellos no tienen, y que es mejor que lo que ellos tienen. Entonces, es para avanzar su posición. Entonces, en fin, recuerdo también Juan capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz, y allá abajo al pie de la cruz está María, su madre, y está Juan, el discípulo amado. Entonces Jesús voltea con Juan y le dice, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y dice que a partir de aquella hora, Juan recibió a María en su casa. Entonces, te voy a decir, Dios quiere que tengas tu propia casa. Sí, así como Él proveyó una casa para su madre María, no le dijo, vete a vivir allá, a la calle o algo así, ¿no? Sí, Él se aseguró que ella tuviera un lugar donde quedarse. Eh, Me acuerdo de un amigo mío, un pastor mío, que él, pues estaban creyéndole a Dios por una casa, y finalmente alguien les regaló media hectárea, sí, cerca de nuestra iglesia. Entonces ellos fueron y pudieron, ellos me contaban que cuando empezaron a construir su casa solamente tenían $800 para empezar a construir, y empezaron a construir en fe. Fíjate que a veces, a ver, en muchas ocasiones no vas a tener los $200,000, $300,000, $400,000, en fin, lo que necesitas para construir una casa. Ahora, curiosamente, gente dice, no, pero es que los materiales ahora están bien caros y ahora se han subido de precio. Pues déjame decirte, ¿cuándo estuvieron baratos? Dime tú un tiempo en qué año estaban baratos. ¿Qué año no le costó un esfuerzo a alguien construir algo? Siempre se necesita fe, siempre se necesita un esfuerzo, ¿sí? Así que si construyes ahora, si te esperas 5 años, para empezar, si te pones a ahorrar, muy posiblemente no vas a juntar tu dinero, y de alguna manera vas a gastarlo en alguna cosa, y alguna emergencia, tienes que sacar una visa, tienes que hacer una cosa, tienes que comprar un ticket de avión, en fin, lo que sea, y ahí se te va el dinero. Entonces, vas a tener que aplicar tu fe si es que quieres hacerlo a la manera de Dios. Entonces, estos amigos tenían $800, arrancaron y todo eso. Y fíjate, en una ocasión llegaron al punto en el que tenían que vaciar el techo, tenían que poner la plancha del techo, todo el concreto de arriba. Y total fueron, mi amigo pastor fue a predicar a un lugar que se llama Veracruz, en México. Y estaba él ahí y tenía muy poquito dinero, no tenía lo suficiente para poner el techo de su casa.
Entonces llegó a esa iglesia y a predicar, porque él es predicador. Entonces cuando llega ahí, ve que esta iglesia la están expandiendo y lo que hicieron fue que era una iglesia chiquita, pero pusieron una pared así alrededor, pusieron muros nuevos y luego después lo que iban a hacer era poner el techo y luego derrumbar los muros de adentro, porque esta iglesia estaba creciendo. Entonces, cuando este pastor ve esa construcción, el Espíritu Santo le habla y le dice, tú ponle techo a este templo. y, y, bueno, más bien le dijo, tú necesitas un techo, ponle techo a esta iglesia. Ahora ese techo era un techo de lámina, era un techo que era más económico, pero él obedeció y lo hizo y gastó el poco dinero que tenía para ponerle el techo a esa iglesia. Total, pasan unos días y, y una mañana Dios le habla y le dice, llámale por teléfono a fulano de tal. Total, llama por teléfono, fulano, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, que esto y que el otro. Ahora él no se puso a rogarle, no se puso a decirle, oye, necesito que me mandes, nada. Estas cosas son movidas por Dios. Solo Dios puede mover los corazones. Y nosotros no manipulamos gente. Nosotros no ponemos la cara de triste, que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por mí. Nos estamos muriendo si tú no nos ayudas. No, espérate. Dios es nuestro sostén. Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro papá, ¿ok? Entonces, total, este hombre le pregunta, oye, ¿cómo vas con el tema de tu casa? Y mi pastor contesta, pues bueno, mira, fíjate que de hecho estamos a punto de poner el techo. Y dice el hombre, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto te cuesta? Dice el pastor, bueno, me cuesta $25,000. Y el hombre dice, muy bien, mañana en la mañana te hago la transferencia de esos $25,000 para que le pongas el techo a tu casa. Y así fue, oye, con eso compraron el material y todo, y la labor y todo, y pudieron hacer el techo. Número 2, quiero decirte, Dios ha hecho provisión para que poseas o construyas, ¿sí? Las promesas de Dios te autorizan para vivir eso. Hay una escritura en Nehemías 2:20 que estoy creyendo y es tremenda. Oye, dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él te da el poder para crear riquezas. Sí, Deuteronomio capítulo 8, Él te da la habilidad, Él te da la unción, tienes la unción para prosperar. Si eres un creyente, si has recibido a Jesús en tu corazón, hay una unción para prosperar, para poseer cosas para el reino de Dios. Es a fin de confirmar el pacto de Dios. Es para que la gente conozca del Señor Jesucristo. Entonces, es para dar la luz del Evangelio. Fíjate esta Deuteronomio capítulo 6, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te haría, fíjate esto, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Dios o de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces dice, esto es un pacto que Dios hizo con la nación de Israel, pero también, quiero decirte, nosotros tenemos mejores promesas, mejor pacto, ¿sí? El ministerio de Jesús es mejor que el ministerio de Moisés, porque acuérdate que aquellos sacerdotes morían y todo y tenían que ofrecer por sus propios pecados, pero con Jesús tenemos algo mucho mejor, oye, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, tienes lo del antiguo pacto más aparte otras cosas extra. Entonces tú puedes usar esta promesa para creerle a Dios. Para empezar, dice que son ciudades grandes y buenas, ¿sí? Es un lugar grande y es un lugar bueno. Es una casa llena, bueno, dice plural, casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Sí, entonces Dios quiere que vivas en una casa bendecida, una casa grande, una casa buena, una casa llena de cosas, amoblada o amueblada, como lo pronuncies, que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste. ¿Sabes? Las cisternas eran algo que era una bendición en aquel tiempo porque no tenían ductos de agua como los que tenemos el día de hoy, no tenían tuberías y todo eso. Tener una reserva de agua al lado de tu casa era una mega bendición, oye. Si no tenías que caminar hasta el río o en fin, lo que fuera. Viñas y olivares que no plantaste, dice, y luego que comas y te sacies, simplemente no te olvides de Dios.
Dios quiere que comas bien, que estés saciado, que estés bendecido. Ahora, si quieres ver el cumplimiento de esta escritura, Nehemías 9:25 te dice el cumplimiento. Te dice que del pueblo de Israel, dice, tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Esto es parte de la bondad de Dios, es parte del regalo de Dios. Y tú dices, no, Agustín, yo me conformo con lo que estoy, yo no necesito mi propia casa. Hey, ¿por qué no te atreves a creerle a Dios? De hecho, estás siendo algo egoísta, porque la Escritura dice en Proverbios que tú vas a dejar herederos a los hijos de tus hijos. Entonces no estás aplicando tu fe ni por tus hijos ni por tus nietos. O sea, ya está bien, si a ti no te importa, créele a Dios, activa tu fe por ellos. Imagínate, ¿cuántos estudiantes no entran en deudas, piden créditos y cosas así para poder estar en la universidad? ¿O cuántos están batallando con trabajo y con universidad al mismo tiempo para poder sobrevivir y hacer los pagos y todo eso? Entonces, ¿por qué no creerle a Dios? No cuesta nada, el tiempo está pasando, simplemente activas tu fe, activas tu corazón para creerle a Dios. Sí, y ya para terminar, número 3, Dios no te pide que lo pagues, te pide que lo creas. Dios no te pide que lo pagues, te pide que lo creas. El Espíritu Santo te va a estar dirigiendo con diferentes cosas. Por ejemplo, hace un poquito tiempo vimos a un pastor amigo de nosotros, mi esposa y yo, fuimos a almorzar con él y de alguna manera salió en la plática que nos dijo, estamos súper contentos porque mi esposa y yo nos quedan 3 cuotas de la casa para terminar de pagarla. Y mis orejas se paran así, como de caballo, y le doy un codazo a mi esposa y le digo, sabes que nosotros vamos a pagar esas cuotas. Necesitamos ser parte de esto, ¿sí? Nuestra iglesia necesita sembrar y sembrar semilla, y nosotros necesitamos sembrar semilla en construcción, porque estamos queriéndole a Dios por una cosecha. Total, hicimos eso, hablé con el pastor y ya le pregunté, bueno, ¿cuánto es? Ya me dijo y le dije, bueno, no se preocupe, ya lo tiene. Al día siguiente le di un dinero y como a los 3 días le di el resto de lo que faltaba. En fin, necesitas oír la voz de Dios para sembrar y necesitas oír la voz de Dios para cosechar. Cuando el Señor te dice, esto es tuyo, pero te voy a decir, siempre va a ser un paso de fe. ¿Qué es lo que te detiene de tener tu propia casa? Te voy a decir, no son los bancos, no son la gente, no son los que están viviendo ahí. Lo que te está deteniendo es el temor y la incredulidad. En el libro de Hebreos dice que cuando la nación de Israel fueron a la tierra prometida y estaba llena de gigantes, ellos estaban espantados y te voy a decir, no se atrevieron ni siquiera a entrar. Esto lo ves en el libro de Números, capítulo 12, 13, por ahí, cuando fueron enviados los espías, los 2 espías y todo. Y te voy a decir, ningún gigante los mató a ellos. Ningún gigante los persiguió, ningún gigante les gritó ninguna cosa, ningún gigante le cortó la cabeza a uno de ellos, o ningún gigante los golpeó, ni les clavó una lanza o una espada. No, ¿sabes qué fue lo que dice Hebreos? Dice, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sí. Los gigantes estaban allá bien campantes y todo, y no, ni prestaron atención a estos espías. Estos son espías, andan escondidos, sí. Entonces, pero no tuvieron fe, y eso es lo que te detiene. Lo que te detiene es no creerle a Dios, no creer las promesas de Dios, tener temor, no estar confiado en Dios, no creer que Dios puede, no creer que Dios quiere, no creer que Dios lo va a hacer. Escuché esa historia de este señor que una vez compró una casa en Orlando. Él es un pastor y la casa le costó $300,000, y esto fue hace un montón de tiempo. Y total, vino una vez este pastor estaba compartiendo sobre la ofrenda y sobre sembrar y todo eso, y otro pastor más veterano vino con él y le dijo, oye, veo que te enfocas mucho en el sembrar, pero no tanto en la cosecha. Deberías de enfocarte más en la cosecha. Y le dijo, ¿por qué cuando das tu ofrenda escribe en el sobre qué es lo que le estás creyendo a Dios? Total, este pastor empezó a hacerlo. Cada vez que daba una ofrenda escribía que quería su casa pagada de $300,000. ¿Sí? Total, pasó un tiempo, oye, varios sobres fueron así, varias ofrendas fueron así, no sé cuánto tiempo haya pasado. En fin, de pronto había alguien
un hombre creyente que había vendido su negocio de muchos años, y de pronto este señor empresario viene y le da este sobre a este pastor, y cuando este pastor, bueno, se fue para otro lugar, cuando finalmente abrió el sobre, había $300,000 dentro de ese sobre, un cheque por 300,000, y con eso pudo pagar su casa completa. Entonces imagínate, nada es difícil para Dios, nada es imposible para Dios. Dios tiene una casa para ti. Dios quiere que tengas una casa, un terreno, una propiedad. Dios ha hecho provisión para que poseas, para que construyas, y Dios no te pide que lo pagues, te pide que lo creas. Muy bien, voy a hacer una oración para que le creas a Dios. Te voy a decir, es muy importante sembrar una semilla. Si quieres una cosecha de Dios, necesitas sembrar semillas. Tú puedes sembrar en la iglesia donde estás, tú puedes sembrar, pregúntale a Dios, Él te va a decir. Puedes sembrar una semilla en este ministerio, puedes sembrar una semilla en una persona que Dios te diga, lo que Él te muestre, eso es lo que necesitas hacer. Nosotros estamos sembrando semillas económicas constantemente, dando a personas, haciendo lo que podemos para hacer una bendición. Y dice la Escritura que cada semilla produce según su género. Entonces, si tú necesitas construir, siembra una semilla en alguien que está construyendo. Regálale a alguien unos bultos de cemento, de concreto, regálale a alguien varilla, regálale a alguien, si escuchas que alguien está remodelando su cocina, oye, ¿cuánto cuestan tus cajones? ¿Cuánto cuesta la madera? En fin, yo te ayudo, ten. Empiezas a sembrar, siembras hacia donde quieres ir, ¿sí? Entonces cuando siembras, cuando das, lo haces con corazón, con tu corazón de gratitud, lo haces con corazón de alegría, se lo das a Dios. Señor, yo te doy esto a ti, se lo estoy dando a mi hermano, a mi hermana, pero te lo estoy dando a ti. Y en tu corazón esa es la motivación, pero lo das con el entendimiento de que tu cosecha viene. Gracias, Señor, que mi cosecha viene. Gracias, Señor, que mi casa viene. Gracias que mi local viene. Gracias que mi tierra viene en el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces créele a Dios, y yo sé que Dios va a darte los deseos de tu corazón. Siempre queremos dar una oportunidad para que recibas a Jesús. Si nunca lo has recibido como tu Señor y Salvador, de nada sirven las casas, de nada sirven los terrenos, ¿ok? Si al final te vas al infierno. Necesitas a Jesús, necesitas a Dios, necesitas una relación con Dios primero. Eso es saber que en la eternidad vas a estar con Dios y que Dios es tu Padre y que Jesús es tu Salvador. Entonces ahí donde estás, haz esta oración conmigo, creyendo desde tu corazón, confesando con tu boca. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por hacerme una nueva persona, un hijo de Dios. Si hiciste esta oración, quiero decirte que eres un hijo de Dios ahora. La Escritura dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, dice que serás salvo. Romanos 10, versos 9 y 10. En fin, Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y nos vemos en la próxima. Recuerda, ponte a creerle a Dios por tu casa, tu terreno, tu propiedad. Nos vemos. Chao. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.